contar anónimamente esto que me sucedió en Estados Unidos, hace unos años cuando trabajaba ya como embalsamador, en una funeraria para gente de bajos recursos. En este lugar había muy poco personal. Era una funeraria pequeña, pero sí había mucho trabajo, pues casi todos los días había funerales ahí. Por ende yo tenía mucho trabajo. A veces no me alcanzaba el tiempo para embalsamar los cuerpos que se llegaban a acumular, y tenía que quedarme horas extra por la noche, quedándome únicamente con el conserje que se quedaba limpiando la funeraria, para que estuviera lista para el día siguiente que hubiera funerales. Yo terminaba mi trabajo y dejaba los cuerpos ya listos para que al día siguiente los pudieran velar. Todo era prácticamente normal. Ya era algo cotidiano para mí. Hasta que don Jorge, el conserje que había estado desde que yo entré a trabajar ahí, quien por cierto también es mexicano, enfermó y pidió su jubilación, pues ya había cumplido con los años laborales que te piden allá para jubilarte. Después entró un nuevo conserje, quien no estaba tan grande, pero sí era un señor como de 50 y tantos años. Él sí era estadounidense y casi no hablaba con nadie. Tenía una pinta extraña, pero pues ese no era mi problema. Al fin y al cabo, yo únicamente iba a lo mío y casi no me relacionaba con las personas trabajando ahí, pues además nunca tenía tiempo. Un día recuerdo que llegué a la funeraria y estaba ya el dueño muy molesto. Me llamó para que fuera a su oficina, y ya estando ahí me dijo que los familiares de un difunto que yo había dejado preparado para esa mañana estaban muy molestos, pues cuando le quitaron los zapatos para ponerle sus tenis favoritos, su padre notó que le faltaban 3 dedos del pie. Que ¿cómo era eso posible? Si el joven había fallecido por una enfermedad, pero su cuerpo estaba entero cuando llegó a la funeraria. Y en efecto, el joven tenía su cuerpo intacto. No le faltaba ninguna parte de su cuerpo, así que yo estaba igual de extrañado que el dueño y que los mismos familiares. Yo no sabía cómo comprobar que yo lo había dejado intacto. No sabía qué le había ocurrido, pues además cuando vi de nuevo el cuerpo, los dedos no tenían un corte limpio. Más bien, parecían arrancados. Era algo tan grotesco y aterrador a la vez, que por supuesto la familia del joven puso una demanda a la funeraria, pero no pudieron comprobar nada, pues no había cámaras de seguridad en el cuarto donde se embalsamaban los cuerpos, únicamente en los pasillos. Después de ese acontecimiento, el dueño decidió poner una cámara oculta en ese mismo cuarto, pero no nos dijo a nadie del personal, pues su objetivo era poder atrapar a la persona que lo había hecho, si es que volvía a hacerlo. Yo seguí trabajando normal. Pasaron algunas 2 semanas, y recuerdo que esa noche también me quedé hasta tarde embalsamando y preparando el cuerpo de una anciana. Cuando terminé el trabajo y salí, únicamente estaba el nuevo conserje. Recuerdo que lo vi trapeando el velatorio, y después de eso me retiré a mi casa. Al día siguiente vi que había patrullas en el lugar. Yo entré algo asustado, pues no sabía qué estaba pasando. Solo entré al lugar y lo primero que vi fue a aquel hombre, al conserje esposado, y después de pocos minutos se lo llevaron en la patrulla. Yo le pregunté a mi jefe, con quien ya tenía también una amistad, que por qué se habían llevado al conserje, y fue ahí cuando me llevó a su oficina y me enseñó aquella grotesca grabación. Salía ese mismo señor, 1 hora después de que yo me fui a mi casa. Se le veía entrando al cuarto donde estaba la difunta, y se le ve arrancándole los dedos de los pies con sus dientes, comiéndolos con una desesperación inhumana. La escena era tan perturbadora que la policía prohibió al dueño de la funeraria hacerla pública o enseñársela a alguien más. Ellos se llevaron la cinta, pero el dueño tenía una copia. Me imagino que para protegerse de demandas o yo qué sé. Pero lo más perturbador fue que después nos enteramos de que ese hombre ya había trabajado en otros estados en distintas morgues, donde hacía lo mismo con otros cuerpos que nadie iba a reclamar, hasta que fue atrapado y estuvo varios años en la cárcel. Pero al salir cambió su identidad. Por eso el dueño no encontró nada malo en su historial antes de contratarlo. A lo mejor esperaban una historia paranormal, pero siéndoles honesto, a mí me da mucho más miedo que estas cosas sucedan, pues hay mucha gente enferma suelta.
haciendo este tipo de cosas.